Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Un hombre heredó 2 millones de euros y el abogado no se lo quería decir porque pensó, pues este hombre sufre del corazón y si se lo digo quizá algo va a ocurrir. Entonces le llamó al pastor. Dijo, pastor, mire, uno de su congregación acaba de heredar 2 millones de euros y no se lo quiero decir porque a lo mejor le da algo. No se preocupe, yo se lo digo así muy suavemente. Dijo, vale, pues se lo dejo en sus manos. Fue el pastor, fue a tomar café, le dijo, oye, mira, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿y si tú algún día heredarías 2 millones de euros, qué harías? Ay, pastor, yo te amo tanto, te lo daría. El pastor cayó muerto. Bueno, vamos a entregar el resto de esta reunión al Señor. ¿Estáis aquí para recibir palabra de Dios? Corazón abierto, oído abierto, espíritu blando ante su presencia y ante su palabra. Señor, te amamos en esta mañana. Es un privilegio andar contigo. Un privilegio abrir nuestros corazones a ti todos los días. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra que transforma, que habla. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando la segunda epístola de Pablo a los Corintios y está siendo súper bueno. Es una carta que Pablo escribió defendiendo su ministerio ante personas que estaban intentando desacreditar su ministerio con un ataque en contra de su integridad, su honestidad, sus intenciones. Y el domingo pasado vimos que Pablo se apoyaba en la tranquilidad de su conciencia. Dijimos que la conciencia es un regalo de Dios, es un regalo de Dios que nos advierte si vamos mal. Es un regalo que nos confronta también y es algo que Dios nos ha dado y si lo ignoramos pues corremos grandes riesgos, ¿no? Vimos también que Cristo nos afirma, que nos sella, que nos da su espíritu como una señal de la gloria que va a venir. Pero esta mañana solo vamos a empezar un tema profundo que necesitamos tocar todos los años y todos los días en nuestra propia vida, que es el tema del perdón, porque toca a cada uno de nosotros. Si estás vivo, si respiras, si no vives solo por ahí como ermitaño en una sierra, por ahí pues tú te encuentras todos los días con personas, hay roces, hay palabras que se dicen, tú tienes que saber cómo andar en el perdón en la vida. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al versículo 11. Pero si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba a ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. La Reina Valera dice sus maquinaciones. Todo el mundo mete la pata, ¿vale? Todo el mundo hace daño sin querer o queriendo, pero el cristiano tiene que reaccionar de forma diferente a lo que reacciona el mundo. Y nosotros tenemos que perdonar a los que lo han hecho, a los que pecan en contra de nosotros, a los que fallan, o también a los que son engañados. Mucha gente vive engañados, no ven la vida con claridad, ven
tienen heridas que realmente no deben tener, pero porque viven engañados, todas estas cosas pasan. Entonces, cuando lees la Biblia, te debes siempre preguntar, y ahora como estamos leyendo 2 de Corintios, te debes preguntar qué significaban las palabras a las personas a las que iban dirigidas en el contexto y en la época en que se escribió. Así que cuando nosotros leemos esto, 2 de Corintios, tenemos que decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque a veces si tú lo lees así a la ligera, dices, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Entonces necesitas decir, a ver, estas palabras, ¿qué significaban para los corintios? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué principios podemos aplicar a todos los cristianos ahora? Porque la Biblia es un libro que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Y de qué forma podemos aplicarlo a mi vida personal? También a los cristianos en general. Entonces vamos a ver 3 preguntas y relacionarlas con el pasaje de hoy. Número 1, ¿qué pasaba? ¿Vale? ¿Qué pasaba en este pasaje? Pues alguien había pecado y fue confrontado por el grupo. Versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que no era algo entre solo Pablo y una persona, era entre la congregación en general. Algo estaba pasando ahí. Había un hombre en la ciudad de Corinto que había cometido un pecado que había entristecido a Pablo y a toda la iglesia. No sabemos quién fue ni exactamente lo que hizo. Hay 2 opiniones. Algunos piensan que es el hombre del que él habló Pablo en 1 de Corintios 5, ¿no? Un hombre que era culpable de inmoralidad sexual. Pero leyendo en estas últimas semanas veo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que se refería a otro incidente. Quizás se refería a un hombre que se opuso públicamente a Pablo y que había creado división, daño y discordia en la iglesia. Alguien que había atacado al apóstol y los demás, y que el atacar a alguien que ellos amaban también les hizo daño a ellos. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Alguien se mete con alguien que tú amas y tú tomas la ofensa? Puede ocurrir, tenemos que tener cuidado. Entonces, quizá es bueno que no sepamos todos los detalles porque así no pensamos que es solo para esa situación, ¿no? Lo podemos aplicar a situaciones similares o a todas las situaciones que tienen que ver con el perdón. Entonces, este hombre había sido confrontado por el grupo grande porque Pablo menciona el castigo que le fue impuesto por la mayoría. Y basado en lo que dijo Cristo en Mateo 18, Él nos da pautas para qué hacer cuando hay temas de malentendido o cuando alguien peca en tu contra. ¿Qué necesitas hacer? Cristo nos da 3 pasos. Dice, primero, la persona ofendida debe hablar con el ofendido a solas. Si tú tienes algo en contra de alguien, o tú piensas que alguien tiene algo en contra de ti, tú no lo vas contando por todo el mundo. No dices, uy, no sé si le caigo bien, o no sé si esto, no sé si el otro. Tú vas a esa persona, tú hablas con esa persona y tú confrontas la situación ahí. Luego dice Cristo, si el culpable no responde, el ofendido debe tomar 1 o 2 personas con él para pedir que se arrepienta y resolver la situación. Y si con esas 2 personas no funciona, entonces Jesús luego dice que si el culpable sigue sin responder, debe llevarle ante la asamblea, y si sigue sin escuchar, había que tratarles como un pagano. En otras palabras, se les trata como si no fuera cristiano, y realmente si alguien no responde después de estos 3 pasos, pues quizá realmente no lo sean, ¿no? Entonces no sabemos exactamente lo que fue el castigo impuesto por la mayoría, pero obviamente fue algo que tuvo su efecto en la vida de esta persona. Quizá fue una advertencia pública para que se arrepintiera o una llamada de atención en público. No sabemos, solo sabemos que funcionó. ¿Por qué? Porque este hombre se arrepintió. El resultado fue el culpable se arrepintió. Primero fue, ¿qué estaba pasando? Que ahí había un problema, confrontaron el problema y el resultado fue que esta persona se arrepintió. Entonces en Corintio la persona culpable fue confrontada, se arrepintió y lo vemos en el versículo 7. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo
y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Cuando leemos la palabra, si lo leemos con corazones abiertos, puedes sentir lo que está pasando. Dice, ya abrazadlo, incorporarlo. ¿No ves que ya no puede más con esto? Otra traducción dice, lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo. No sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación. El hombre había expresado tristeza acerca de sus acciones y Pablo dijo que era tiempo de perdonar para que el hombre no experimentase tristeza que ya no podía aguantar. Y a lo mejor tiraba la toalla, a lo mejor se hundía por completo. En 2 de Corintios 7, en el capítulo 7, que lo veremos más adelante, pero Pablo ahí escribe acerca de la tristeza y el arrepentimiento. Dice, no me alegro porque estabais tristes, pero porque la tristeza trajo buenos resultados. 2 de Corintios 7, 9. Ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Dijo, si el resultado de la confrontación, de lo que hicimos, trajo arrepentimiento y algo bueno, entonces esa tristeza ha sido algo bueno. Y la Biblia enseña que hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento y otro que no, otra tristeza que no. A veces las personas piden perdón, pero realmente, más que arrepentidos, están molestos que se les haya pillado, ¿no? Uy, ya sabe la gente lo que hago. Y no están arrepentidos, me descubrieron. Una tristeza sobre nuestro pecado no es una vergüenza de que alguien lo sepa, es algo que produce cambio en nosotros. Es algo que produce un anhelo en nosotros para conocer mejor a Dios, un anhelo en nosotros para darle gloria al Señor con nuestras vidas. Un arrepentimiento de verdad es cuando el corazón se quebranta porque a Dios mismo su pecado le ha hecho daño. Cuando tu corazón se rompe por tu pecado, porque ves el daño que causó tu pecado y que ha sido instrumento que ha dañado la fe, los sentimientos o la vida de alguien, eso es cuando realmente viene el arrepentimiento. Cuando tú ves que, lo que hice realmente hizo daño. Tú has dañado a alguna persona y luego te has dado cuenta que, ¿y cómo te has sentido? No lo puedes echar a un lado. El arrepentimiento es decir, Señor, ayúdame, lo siento. Cuando esto te entristece a ti, Señor, yo también me entristece a mí, y cuando yo he hecho daño a alguien, yo quiero que tú me cambies, que tú me ayudes. Entonces, ¿qué es la meta de Pablo aquí? Es que debemos desear restaurar al que se ha arrepentido, dice. ¿Cómo debemos tratar a la gente que cae en pecado? Así que, versículo 7 otra vez, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Qué bonito. Cuando un hermano o hermana ha pecado y se ha arrepentido, nuestra meta debe ser su restauración. No podemos practicar rechazo en vez de restauración. Tenemos que, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, desear que esa persona ande con Dios. Hay tantas personas que son cristianos que realmente les da igual el que está a su lado. Tú debes desear que esa persona crezca, que madure y que su vida dé gloria al Señor. Nuestro deseo es transformación en las vidas de las personas que nos rodean y claro, la nuestra también. Hemos dicho muchas veces, no queremos información, queremos ¿qué? Transformación. Y eso es lo que realmente deseamos. Para un hermano, para una hermana. Vamos a Gálatas 6, 1-2. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
Restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice? Restáuralo. Pero también te da una advertencia. Dice, si tú te sientes débil, ten cuidado. Y todos debemos saber dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. Si tú tienes un problema con alguna adicción, ¿no? Vamos a decir que tú tienes un problema con el alcohol, ¿no? Y tú dices, pues yo voy a ayudar a mi amigo para que no caiga. Entonces yo voy con él al bar para estar seguro que solo se tome una Coca-Cola. Eso probablemente no es sabio, ¿no? Porque dice, ten cuidado, no sea que tú mismo seas tentado. Y puede ser cualquier tipo, un montón de cosas, ¿no? Y tienes que pedirle al Señor sabiduría, pero nuestro deseo es restaurar a la gente. Muchas veces la gente tiene miedo de ser transparentes por temor al juicio de los más santitos, ¿no? ¿No es así? Tenemos que tener un corazón tan abierto, tan lleno de gracia, tan lleno de aceptación, que la gente no tenga miedo de acercarse a nosotros y ser quien son, porque saben, esta persona no me va a juzgar, no me va a dar un palo, me va a ayudar, me va a restaurar. Y eso es de lo que habla aquí Pablo y lo que nosotros deseamos. Recordar lo que hemos estado mirando en el estudio sobre el Evangelio. Y nuestras reacciones y nuestras relaciones, que todos hemos hecho suficiente para mandar a Cristo a la cruz. Todos. Ya con 5 años has pecado suficiente para mandar a Cristo a la cruz. Y no podemos comparar el pecado de otro con el nuestro, porque todos merecemos el infierno. Todos. Da igual lo que dices, bueno, yo casi no he hecho nada, yo soy muy, muy buena, yo soy muy bueno y mira mira qué pintas, ¿no? No, todos. Todos somos capaces de hacer mucho mal y mucho daño. ¿Qué significa la restauración? ¿Es perdonar porque hemos sido perdonados? Y Pablo usa la palabra perdonar 6 veces en estos versículos. Por eso es un tema que no vamos a simplemente tratar hoy. Vamos a profundizarnos en lo que realmente es el perdón, porque hay tantas personas que no viven en perdón. Yo diría casi la mayoría. Si yo hago un repaso, yo antes de venir esta mañana, yo me desperté muy temprano y estaba ahí sentada en el salón y yo me hice un repaso. Porque yo no puedo predicar esto y subir aquí llena de amargura y odio y resentimiento y 1000 historias. Entonces yo repasé todo. Repasas. Señor, hay alguien en mi corazón que cuando dicen su nombre digo... ¿O ves la foto, no? Dices, No, tenemos que vivir libres. Vivir libres, iglesia. Vivir libres. Entonces, vamos a tratar este tema más. Pero el perdón nunca se merece, ¿no? Siempre es un regalo de gracia. Perdonamos porque Cristo nos ha perdonado, aun cuando no nos lo merecíamos. Yo me acuerdo, antes yo pensaba que tú perdonabas, decías, bueno, mira, me ha hecho esto, pero en el fondo es buena persona, no lo hizo a postas, no, así que le perdono. No, eso no es porque perdonamos. No perdonamos porque se lo merece y porque en el fondo es buena persona. Nosotros perdonamos porque nosotros somos horribles, merecemos el infierno y Cristo nos ha perdonado. Entonces, porque nosotros hemos recibido ese perdón, entonces yo lo puedo, con la ayuda de Dios, decir, mira, esto que yo he recibido lo comparto con los que me han hecho daño. Eso es porque perdonamos. Nadie se merece el perdón. Y yo y tú menos que nadie, ¿vale? Efesios 4:32. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo perdonamos? Como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó en Cristo? Tomando todo nuestro castigo sobre Él y Él nos perdonó.
Así debemos perdonar nosotros, no a cuentagotas. Cuando perdonamos a alguien, les estamos haciendo 3 promesas. Cuando perdonamos de verdad. 1, a la persona que se arrepienta y tú le perdonas, o a lo mejor ni tiene que arrepentirse, tú simplemente le perdonas. Estás diciendo, no permitiré que nuestra relación sea gobernada por lo que hiciste. Te trataré como si nunca hubiera pasado. Eso es difícil, ¿no? Decimos, qué bonito. ¡Uy, qué difícil! Voy a leerlo otra vez, ¿vale? Dice, a la persona que te ha hecho daño, aunque sea arrepentido o no, cuando tú le perdonas de verdad, estás diciendo, no permitiré que nuestra relación sea gobernada por lo que hiciste. Te trataré como si nunca hubiera pasado. Otra cosa que estás diciendo, que no vas a comunicar esta información a nadie más. Yo le he perdonado, pero en el 78 no sabes lo que me hizo. Hombre, bueno, no, vamos mejor, pero si te hubiera dicho lo que me hizo en el 2003. Cuando algo es entre 2 personas, esto puede ser más fácil, ¿no? Pero cuando algo se trata de un grupo, ¿qué hacemos cuando se trata de un grupo? Si alguien ha ofendido un grupo, si alguien ha ofendido un grupo de amigos, si alguien en tu pandilla ha hecho algo y todo el mundo ya está enfadado con él, no lo quiere ver. Y vosotros lo perdonáis, entonces, ¿qué significa? Que prometemos que no volveremos a sacar esto ni compartirlo con gente fuera de este círculo. Otra cosa, dice, me prometo a mí mismo de perdonar de nuevo cada vez que lo que pasó intenta apoderarse de mis pensamientos. Eso de perdono, pero no olvido. Claro que no olvidamos. ¿No somos tontos? Si alguien te da, quizá olvidas si alguien te da con un martillo en la cabeza, pero si no, tú... No olvidamos. Si yo te pregunto, empiezo a preguntar cosas, claro que te acuerdas de tu pasado. Imposible, no. Sin embargo, dices, no me olvido, porque no puedo olvidarme, pero tampoco voy a olvidar que te he perdonado. Y eso es lo que no se nos olvida. No se nos olvida que hemos perdonado. Y cuando un pensamiento vuela sobre tu cabeza y está intentando aterrizar y está pidiendo permiso al torre de control, tú dices que no puede. No puede aterrizarse en tu mente. ¿Por qué? Porque yo no me olvido que yo he perdonado. Entonces no olvidamos que hemos perdonado. Yo recuerdo haber perdonado esto. Cuando viene el diablo y te dice, es que tú estás lleno de amargura, tú nunca le has perdonado porque mira cómo te acuerdas de esta persona y lo que te hizo, tú puedes pararle los pies al diablo y la boca y decir, yo me acuerdo que perdoné. De eso me acuerdo. Y sigues perdonando, recordando hasta que sea algo real en tu vida. Recuerdo haber perdonado eso. Eso es lo que yo recuerdo. Vamos a decir eso en voz alta. Recuerdo haber perdonado eso. Eso es lo que recuerdo. Restauración, ¿qué significa? Amar porque has sido amado, como ya dijimos. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, pero Cristo solo nos da uno y esa fue la ley del amor. Esa fue la ley del amor. Todo se puede resumir en una ley. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora todos necesitamos saber que somos amados, pero especialmente si eres una persona que metes mucho la pata o que has metido la pata o que has fallado mucho o que has pecado mucho. Si hemos pecado necesitamos el abrazo y la aceptación del hermano. Otra vez versículo 7 dice, así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo, a consolarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Y a veces la gente está abrumada por tanto fallo, ¿no? Intentan y fallan, intentan y fallan, intentan y fallan, intentan y fallan, intentan y fallan y se abruman
con su falta de voluntad. O se abruman con su falta de yo qué sé, de poder, ¿no? Y necesitan recibir esa reafirmación. Necesitamos recordarles que nadie se merece el amor de Dios. Nadie. No merecemos el amor de Dios. Luego, ¿qué impacto tiene la restauración? Esto es importante. Estás aquí leyendo en este pasaje y de repente hablan de Satanás. ¿Qué tiene el diablo que ver con la restauración? Segunda de Corintios 2:11 dice, hay que evitar que Satanás saque partido de esto conociendo como conocemos sus ardides. Todo esto, otra versión, voy a leer 2 más, todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Qué? He perdonado, ¿por qué? Para que no se aproveche Satanás de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Otra versión, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo está diciendo, no somos ignorantes de su forma de actuar. El diablo ama la división, ama el rencor, ama la amargura. ¿Por qué? Porque eso frena la obra de Dios. Cuando tú dejas que amargura entre en tu corazón, o tú estás ahí regando una herida o un malentendido, entonces ¿qué? La obra de Dios para. Tú dejas de hacer lo que hacías, tú dejas de servir como servías, porque al enemigo le encanta eso. Él siembra división, él siembra malentendidos. A él le encanta por aquí y por ahí. ¿Por qué? Porque eso para la obra de Dios. Pero el impacto de la restauración es que interrumpe los planes del diablo. El diablo tiene un plan. Esta amistad la voy a traer por debajo y luego van a ser 2 personas amargadas y luego que cuando entra el perdón ahí, el entendimiento, la reconciliación, la restauración, los planes del diablo se rompen. Cuando conocemos sus artimañas, entonces le podemos resistir. Él quiere dividir y conquistar. Él quiere mentir. El diablo usa las mismísimas cosas hoy que usó en el huerto de Edén con Adán y Eva. Y intenta difundir mentiras y desacuerdos, intenta dividir cada familia, cada iglesia, cada amistad, cada matrimonio. Y de verdad nuestras mentes son su campo de siembra, una mentira, un malentendido o una herida. Por eso dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y a veces lo dejamos ahí. Pero sigue, en versículo 27 dice, ni deis oportunidad al diablo, porque ahí es donde obra. Luego en una versión moderna, Palabra de Dios para Todos, dice, no permitan que la ira los haga cometer pecado, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. La ira, el enojo, el enfado, le da a Satanás acceso a tu mente. Es como abrirle una ventanita. Entra por aquí. Cuando tú vives en la ira y el enfado. Hay gente que vive enfadada. ¿Has conocido a alguien que vive enfadado? Dices, bueno, sí, ¿no? Qué rico está eso. Pues, más rico el de mi madre. Tú ya no sabes ni qué decir. Dices, todo lo que digo va a ser malo. Ya lo veo venir. Dices, me gusta este vestido. ¿Qué? ¿Y el de ayer no te gustó? No, ya, te rindes. Porque el enojo da lugar al diablo. La ira abre ventanas a Satanás. La amargura te derrota a ti. Entonces, ¿por qué lo cuidamos tanto? Ay, mi amargura. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? ¿De qué te ayuda? ¿En qué te ayuda? Yo quiero ver justicia. ¿Para qué?
para decir yo vi justicia. Un día el Dios justo va a ver justicia. Y nosotros vamos a estar ahí. Entonces que podemos relajarnos. Ay, ¿qué me hizo? ¿Qué me dijo? Suéltalo de una vez. Suéltalo. Suéltalo. No, dices, uy, se me está muriendo, voy a alimentarlo. Es que así hace la gente. Así lo hemos hecho todos. Para que, ay, voy a repasar todos los detalles para que no se me olvide. Luego me dijo, luego le dije, luego me dijo, luego le dije, luego le hizo, luego le hice. Por esa razón, el enemigo no quiere que los cristianos arreglen sus diferencias. Porque eso frena la obra de Dios. Y sabes, todos somos un montón de inseguros. Tenemos muchas inseguridades. Tenemos un montón de complejos. ¿O solo yo? Somos unos imperfectos. Y si tú lo reconoces, y si el diablo viene y te dice, uy, mira, te ha rechazado, y eso, y tú dices, mira, para ahí, porque yo sé que a veces lucho con el rechazo. Así que no me vengas con esas cosas. Ah, no, aquí está el diablo. No me vengas con esas cosas, diablo. No me vengas con esas mentiras, Satanás. Yo sé mis debilidades y Dios sabe mis debilidades. Entonces por eso es bueno conocernos. Así el enemigo no puede meterse con nosotros porque ya sabemos por cómo cojeamos. Un cristiano puede vivir libre de la amargura. Eso es impresionante. Porque una persona que no conoce a Cristo puede intentarlo. Pero es el perdón que nosotros hemos recibido. Es algo divino. Es algo sobrenatural. Es algo poderoso. Es algo impresionante. Es algo que no podemos nosotros fabricar ni con 20 sesiones con la psicóloga. Es algo que Dios puede hacer en un instante en la presencia de Dios, un instante ante su cruz, un instante viendo lo que Él ha hecho por nosotros y arranca desde la raíz la amargura de nuestro corazón. Eso es impresionante. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Tenemos un Dios precioso y no tenemos que vivir cuidando nuestra amargura y nuestra tristeza. Podemos vivir libres. Eso es lo que Dios nos ofrece en esta mañana. Vamos a permitir que el Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y que nos hable en esta mañana. Y si tú sabes que tú cuidas tu amargura, que tú le das el biberón todos los días para que no se muera, que Dios nos ayude. Que Dios te ayude. ¿Por qué? Porque puedes andar libre. Puedes andar contento, lleno de gozo. Y ser una bendición para los que están a tu alrededor. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas con la voz de Dios a nuestros corazones. Primero, que nos restauras a ti. Segundo, que nos ayudes a perdonar. Toda palabra dicha en nuestra contra, todo malentendido, cualquier cosa hecho con mala intención o sin mala intención. Tú eres el que sana corazones, Dios, el que sana recuerdos. Tu amor es bálsamo sobre nuestras heridas. Y pedimos que tú vengas en esta mañana y que tú entres donde nadie puede entrar y
que tú bajes hasta donde nadie puede llegar. Y que nos ayudes a perdonar y a restaurar relaciones, a restaurar hermanos, como tú nos has restaurado a nosotros y como tú nos abrazas cada día con tu amor. Eres tan bueno, Cristo. Cordero de Dios, te amamos tanto. Te amamos tanto. Te amamos, Cristo. Qué bueno eres. Maravilloso eres.